Hola, soy Rebeca Garza y hago este video para la Cátedra Libre de Estudios Trans. Soy una mujer trans mexicana, cuento con 41 años de edad, soy funcionaria electoral desde hace 19 años, ingresé a los 23 años, soy egresada, tengo un grado de licenciatura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León es un estado al norte del país, y también cuento con un grado de maestría que bueno, fue también por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, una beca que surgió de una beca entre esta universidad y la institución en la que trabajo, que actualmente se llama Instituto Nacional Electoral y que bueno, anteriormente se llamaba Instituto Federal Electoral. Como funcionario electoral tengo experiencia organizando elecciones, primero federales y ahora con una reforma de 2014, pues todas las elecciones locales, federales, extraordinarias, consultas populares, entre otras. También tengo estos mismos años generando experiencias en promoción de la cultura cívica, derechos humanos, con perspectiva de género, y pues también con una mirada y perspectiva transfeminista. Les cuento que mi tesis de maestría fue publicada en el año 2016, si la memoria no me falla, 2017, y tiene el título de Trans entre lo personal y lo político. Este documento lo pueden encontrar en academia.edu y también se encuentra en Amazon. Y en este trabajo, bueno, lo que se hizo fue primero generar un marco teórico para pensar, bueno, cómo se construye la identidad de género de todas las personas, justamente para hacer esta mirada crítica a la mirada cisgénero y cisexista, y en ese sentido construir 16 conceptos de violencias hacia las personas trans, partiendo principalmente de los trabajos de Julia Serano. En el caso del marco teórico para el tema de la identidad de género, me apoyé mucho en los trabajos de Estela Serret, filósofa mexicana, y de Judith Butler y otras autoras. La tesis me apoyo mucho en autores latinoamericanos. Traté de mirar más al sur, recuperar diálogos mexicanos y latinoamericanos, principalmente de voces trans, intersex, como Maura Cabral, y alianzas. Después, a través de las ventanillas de transparencia de acceso a la información pública, solicité a todas las instancias o instituciones que integran el sistema político electoral mexicano, les hice preguntas relacionadas con estos 16 conceptos, y bueno, justamente también fue un ejercicio de rendición pública, y después se comparten los hallazgos. Lo principal que documenté o que me resultó relevante, pues fue identificar que la principal violencia que ejerce el sistema electoral mexicano, pues es el transborrado o transinvisibilización. Es decir, las instituciones del sistema electoral mexicano se consideran incapaces de poder sistematizar, registrar e inclusive identificar, aunque tengan protocolos de violencia política contra las mujeres, en el caso de las violencias políticas hacia las mujeres trans, que también se documentan, pues se sienten incapaces para documentar o atender o inclusive acomodar sus procesos y procedimientos y formatos a trayectorias de vida que no sean binarias, cisgénero. Y esto fue muy relevante porque sí se documenta una gran inclusive resistencia. Y derivado de esto también se documenta que pues esto genera pues otras formas de violencia, como la malgenerización y la desgenerización. Es decir, que las personas trans que llegan a participar en el ámbito político son nombradas mal, las desgenerizan y les borran su historia de vida, ¿no? Entonces esas tres violencias se documentaron mucho.
Y al final, bueno, se recupera en este ejercicio de recuperar la memoria histórica, historias de mujeres trans, pioneras, y digo mujeres porque son las únicas que se han documentado hasta el momento, pioneras como candidatas, a partir de 2003, con la primera candidatura de Amaranta Gómez Regalado, ¿no? Primera Mushe también. Y también, bueno, he tenido la oportunidad de colaborar en este libro que se llama Voto, luego exijo, después de las elecciones en México de 2018. Aquí justamente comparto con Mónica Maxice, una aliada y amiga que quiero mucho también, sobre el llamado protocolo electoral trans, en el que me tocó, bueno, tuve la oportunidad de colaborar como asesora interna, y que entre otras bondades, pues es permanente para todas las elecciones ya después de 2018 en todo el país, para todas las elecciones, como les comenté, e impactó en el 2018 directamente a 1.5 millones de personas que fueron funcionarios de casilla. Por primera vez se les dijo que las personas trans existimos y que tenemos derechos, aunque haya lugares donde no reconozcan nuestra identidad en los documentos de identidad. Y finalmente, con esto cierro, también invitarles el 19 de junio al mediodía en el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, que es un estado aquí cerca de donde resido. Se van a presentar 3 cuadernillos de 3 historietas que 2 mujeres trans somos autoras. Jessica Marjans, que es una mujer trans mexicana, presidenta de la Red de Juventudes Trans, que yo quiero, admiro mucho, y Erika López, una académica cis aliada, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Hicimos estos 3 cuadernillos, historietas, con una mirada incluyente, diversa, ¿no? Y ahí tratamos de abordar, pues, otra manera de construir ciudadanía a partir de, pues, hacer este cuestionamiento a la mirada binaria, ¿no? Y poniendo acento en la diversidad de los cuerpos y en un giro afectivo, ¿no? Y pues esto es un poco del trabajo que, bueno, he tenido oportunidad de colaborar, y también tengo una página, un blog que se llama rebecagarza.net, que fue principalmente personal y después transicionó junto conmigo, y prácticamente he colgado mucha información relacionada con temas trans que creo que pueden ser importantes. Y esta soy yo. Muchísimas gracias a la Anversa por la invitación, y saludos a todas, a todos y a todes.